Saludos, estimados estudiantes. Solamente vamos a recordar un poquito los conceptos que habíamos visto acerca de las teorías del átomo, el resumen de la evolución de los modelos atómicos. Recordarles que el concepto de átomo viene 440 años antes de Cristo, cuando Demócrito propone el concepto de átomo. Recordemos que A significa sin y tomo es división, algo que ya no podía dividirse, porque antes se creía que la materia continuaba dividiéndose infinitamente y que no tenía como que algún fin de división. Posteriormente retoma todas las ideas John Dalton y propone su primer modelo atómico que concibe diminutas partículas esféricas y que éstas pues tenían diferentes tamaños según cada tipo de elemento o átomo que considera. Luego se descubre el conocimiento de las cargas eléctricas asociadas al átomo y Thomson propone su siguiente modelo atómico y decía que era una esfera cargada positivamente y que en él se encontraban incrustados los electrones con carga eléctrica negativa. A este modelo atómico también se le conoce como modelo de pudín de pasa. Como siguiente veíamos que con el experimento de la lámina de oro, Rutherford empieza a exponer que el átomo contiene un núcleo definido en donde estaba cargado positivamente. Por tal razón, en la lámina de oro en la experimental que él hizo con un grupo de estudiantes, logró identificar que algunas partículas se desviaban, algunos haces de luz se desviaban y otros pues se rebotaban y otros lograban atravesar. Entonces propone el siguiente modelo atómico en donde evidencia el núcleo de un átomo y que los electrones se encuentran a su alrededor. Luego, Niels Bohr define de que el núcleo del átomo se mantiene positivamente con los neutrones, pero los electrones se encuentran en niveles de energía. La palabra clave aquí para Niels Bohr es que los electrones, estas partículas negativas, se encuentran en niveles de energía y que estos electrones podían moverse de un nivel a otro emitiendo o absorbiendo energía en forma de radiación electromagnética. Y por último, estamos viendo nosotros el modelo atómico actual, mecánico cuántico, algunos se lo atribuyen a Schrödinger, pero en realidad es un aporte de muchos científicos para poder llegar a este último modelo atómico. Para terminar de comprenderlo, tenemos que ver un poco de los números cuánticos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para iniciar, chicos, el tema que vamos a ver hoy tenemos que ver la composición de un átomo. Recordemos que el átomo tiene un núcleo donde tiene la mayor concentración de su masa. En el núcleo tenemos protones, partículas cargadas positivamente, neutrones, partículas que no tienen carga, y a su alrededor se encuentran los electrones. En realidad, el átomo que tenemos acá es un modelo representativo del modelo de Rutherford. Ya dijimos que el modelo mecánico cuántico, que es como una nube de electrones, es como que lo más fundamental para la actualidad del modelo atómico. Vamos a ver entonces los conceptos de número atómico que se representa con la letra Z, número másico se representa con la letra A y el concepto de isótopos. Iniciamos. Define que el número atómico dice que nos indica el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Se representa con la letra Z. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de número atómico, vamos a hablar exclusivamente de los protones. Es decir, no me interesan los electrones, los que están alrededor no me interesan. No me interesan las partículas que no tienen carga en el núcleo, que son los neutrones, sino que los que me interesan son las de carga positiva, es decir, los protones. Yo tengo que contabilizar el número de protones que tiene y ya le puedo dar el tipo de átomo que posee. Por ejemplo, hidrógeno tiene un protón, entonces número atómico 1. Helio tiene 2 protones, por lo tanto número atómico 2. El litio tiene 3 protones, por lo tanto su número atómico es 3. El boro tiene 4 protones, perdón, no, el litio, berilio, perdón, tiene 4 protones y su número atómico es 4 y ahí sigue el boro con 5 y así sucesivamente vamos con el carbono que tiene 6. Es decir, la tabla periódica se encuentra ordenada mediante este número atómico y el número atómico es cantidad de cargas positivas. Cuando yo represento un átomo cualquiera, aquí le voy a poner X, átomo cualquiera, el número de protones va a ir al pie a la izquierda, ¿ya? Ese Z va a representar la cantidad de protones, por eso le pongo Z es igual a P, en realidad P más, porque los protones son verdaderamente positivos, ¿verdad? Entonces, así. Luego viene el segundo concepto que es el número másico.
El número másico tiene que ver ahora con el número total de partículas que hay en el núcleo. Tengo que sumarlas todas, todo lo que está en el núcleo. Es decir, en el núcleo yo sé que hay dos tipos de partículas que son protones y neutrones. Entonces yo tengo que sumar ambas partículas, todo lo que hay, para poder obtener el número másico. El número másico se representa generalmente por la letra A. Observen, la letra A que tenemos en círculo es el número másico. El número másico va a ser igual a los protones y a los neutrones. Por ejemplo, veamos, yo tengo un elemento acá que es el elemento Ne, que es neón. Neón, abajo dice que es 10. Este es el número atómico. En otras palabras, cantidad de protones. En la parte superior yo tengo que dice que es 22. Esto se llama número másico. Quiere decir que tiene en total de protones y neutrones combinados tiene 22. Es decir, aparte de estos 10 protones, tiene neutrones extra. Aquí yo puedo calcularlos y puedo decir 10 protones, ¿cuánto para llegar a 22? Sería 12, entonces tiene 12 neutrones. En total tiene 12 neutrones y 10 protones, este elemento que es el neón. Y los puedo sumar. Generalmente utilizamos una expresión como esta. A, número másico, que va a ser igual a Z, que es la cantidad de protones o número atómico, más la cantidad de neutrones que tiene el núcleo del átomo. Posteriormente yo puedo mostrarles unos problemas demostrativos para poder entender esta parte. Observen, el elemento que tengo acá es el elemento cloro y el elemento que tengo abajo es el elemento oxígeno. Empecemos con los elementos cloro y oxígeno simultáneamente. Yo sé que 17 va a ser el número atómico. Miren, Z es igual a 17. Y el número 35 va a ser el número de masa, 35. Quiere decir que los protones y los neutrones me van a dar 35. En el oxígeno, el 8 que está abajo representa el número atómico, 8. Y el 16 va a representar el número de masa, 16. Por lo tanto, observen, yo puedo calcular la cantidad de neutrones. Hay varias maneras de hacerlo. A veces nos dan esta ecuación que tenemos que el número másico es igual a protones más neutrones y yo dejo solito los neutrones. Lo que tendría que hacer es una resta. Al número másico le puedo restar los número de protones, que sería el número atómico. En otras palabras, a 35 le quito 17. Me queda 35 menos 17, 18. Esta es la cantidad de neutrones que yo tengo. Observemos en este otro caso. Hacemos el mismo proceso. A 16 le quito 8 y eso me va a dar un total de 8. Entonces, yo con esto que tengo acá, yo puedo calcular la cantidad de neutrones, protones y a la vez podría decir de calcular los electrones, porque generalmente en los átomos la cantidad de protones iguala a la cantidad de electrones para que sea eléctricamente neutro. Y vamos a hablar acerca de eso de lo eléctricamente neutro. Por lo tanto, podemos continuar con el último concepto que hace referencia a los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Sencillo, tres cosas. Uno, átomos de un mismo elemento. Observen, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Todos son un mismo elemento, hidrógeno. Presentan el mismo número atómico. Miren la parte inferior 1, la parte inferior 1, la parte inferior 1. Todos tienen el mismo número atómico. Lo que le diferencia es el número de masa atómica, es decir, la parte superior. 1, 2 y 3. Quiere decir que, en definitiva, lo que diferencia a los isótopos de los elementos sencillos es que tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo. Por lo tanto, los neutrones son los que le van a dar el carácter de los isótopos. Generalmente algunos isótopos de la tabla periódica tienen nombres específicos. Por ejemplo, el hidrógeno es el elemento natural que conocemos promedio. También tenemos el deuterio, que ya es un isótopo que tiene mayor cantidad de neutrones. Y tenemos el tritio, que son isótopos del mismo elemento. Antes de continuar con la actividad final para esto, quiero decirles, chicos, que nosotros los isótopos los utilizamos bastante en medicina y también los utilizamos en la parte para ver de descubrir los elementos que se encuentran, cuánto tiempo tienen por ejemplo, de datar cosas, si cuántos miles de años tienen o algún rasgo que tenemos acerca de los dinosaurios, podemos identificar cuánto tiempo tienen a través de los isótopos radioactivos. Hay, por ejemplo, enfermedades como el cáncer que se tratan con la radiación
que tiene que ver con los isótopos también. Es decir, los isótopos son muy utilizados en medicina sobre todo y generalmente pues los seres humanos buscamos la forma para poderlos utilizar. Pero lo importante es que entiendan también que los isótopos, cada elemento de la tabla periódica en su mayoría presenta isótopos, solo que nosotros los que vemos ahí no son en forma de isótopos. Los que tenemos en tabla periódica son como el elemento promedio que encontramos en mayor porcentaje en la naturaleza, con masa relativa. Muy bien, para terminar tenemos la primera actividad que es la tarea. Me dice actividad parte uno. Para cada una de las siguientes especies determina el número de protones, el número de neutrones en el núcleo. Miren qué fácil. Recordemos que todo lo que está abajo en el pie a la izquierda, estos son los protones. Entonces el helio tiene dos protones, este va a tener 12, 12, 22, 35, 78. Estos son los protones, los que tenemos al pie a la izquierda abajo. Estos que están señalados en el mouse. El problema radica cuando yo quiero encontrar los neutrones. Lo que hay que hacer es una resta, porque recordemos que en la parte superior es el número másico. Y el número másico es cantidad de protones más los neutrones. Entonces, o lo podemos analizar de dos maneras. Si yo tengo dos protones y en el núcleo tengo un total de tres partículas, ¿cuántos neutrones tengo? Pues tengo uno, un neutrón y los dos protones que ya tenía. Así lo puedo calcular, lo puedo entender de esa manera. Igual acá, tengo 2 más los dos neutrones me hacen 4. Tengo 12 protones más los 12 neutrones me hacen 24. Tengo 12 protones más 13, porque debería ser 13 para poder llegar a 25, el número másico. Y esto es lo que hay que determinar. Ahora, el detalle es que cuando nos viene en el siguiente me piden protones, neutrones y electrones. Resulta, chicos, que para facilitar esto vamos a asumir que todos estos son elementos neutros. ¿Qué quiere decir elementos neutros? Que estos protones que tenemos acá van a ser equivalente a la cantidad de electrones. Siempre, siempre. Lo vamos a hacer de este modo, excepto que tengamos una carga positiva arriba o negativa. Sin embargo, la mayoría de estos elementos que tenemos en la actividad 1, no podemos observar ninguna carga, por lo tanto puedo decir que son neutros. Entonces, miren acá está fácil. Tenía dos protones, tiene dos electrones. Este otro tiene dos protones, tiene dos electrones. 12 protones, dos electrones. 12 protones, dos electrones. 22 protones, 22 electrones. Los protones y los electrones van a ser iguales para no confundir. Lo que va a costar encontrar a veces es el número de neutrones, pero si quieren más fácil hacen la resta. A 15 le quitan 7 y ya tienen los neutrones. A 33 le quitan 16, ya tienen los neutrones. A 63 le quitan 29, ya tienen los neutrones. Y por último, los 84 le quitan 38, ya tienen los neutrones. Recordemos que hay una ecuación para esto. Aquí hay otra actividad, parte 2, y nos pide calcular, por ejemplo, cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones. Lo primero que tengo que hacer en este caso es ir a buscar el elemento hierro en la tabla periódica y veo el número atómico. El número atómico está a la izquierda superior, a la izquierda superior. Cuando ya lo encontré, solo le sumo estos 28 y ya puedo encontrar, perdón, le resto estos 28 a esa cantidad que voy a encontrar en la tabla periódica del hierro y ya tengo los neutrones. Observen en este caso, calcula el número de neutrones y me da la masa atómica. Tengo que ir a buscar en la tabla periódica el elemento y debería de colocar el número de protones aquí abajo, es decir, el número atómico lo voy a poner abajo. Al final pues hago la misma resta. De ese modo puedo resolver todas las demás actividades que tengo acá. Siempre es la forma en cómo hacerlo. Los protones van a ser igual a los electrones y los neutrones tengo que calcularlos mediante una resta. Recuerden, debo de restar el número másico menos el número atómico. Y con esto nosotros terminamos la parte número uno que tiene que ver con los elementos, cantidad de protones, electrones y neutrones. Para ello, pues teníamos que haber visto lo que es el recordatorio de los elementos de la evolución de los átomos para poder observar. Yo creo que de aquí en adelante les va a ayudar mucho lo que se aprendieron en la tabla periódica para poder realizar este tipo de ejercicios. Muy bien, terminamos con la parte número uno de la clase. Es un gusto y saludos.